Y para ser periodista hay que tener un nivel de osadía que es imprescindible. Y para ser periodista en un lugar de guerra, además de osadía, hay que tener coraje. Y si además sos mujer, doblemente difícil en un lugar de guerra. Hace 10 días, más o menos, esta mujer, rodeada por una enorme cantidad de hombres drusos que estaban ahí desesperados por lo que acontecía en Siria con sus familiares, ingresó con ellos a Siria. Estuvo viendo ese horror y acompañando lo que fue justamente el ingreso de muchos drusos israelíes al territorio sirio. Ahora, hace algunas horas, estaba ahí en la frontera viendo la ayuda humanitaria que Israel envía a Gaza y que es tan cuestionada y todo lo que eso significa, y en un ratito vuelve ahí a Keren Shalom. Tiene además esa osadía con sabor latino y particularmente venezolano, lo cual hace que seguro muchas puertas se le abran también para esta tarea. Me refiero a Nicole Michel que está con nosotros. Nicole, buenas tardes y gracias. Gracias a ti, es un honor que me digas todo eso, Vicky. La verdad que me emociona en medio de la carretera y que te digan eso en español, en este Israel tan lleno de tantas cosas, es un regalo. Gracias. Mira, se te ve ahí muy bien en el móvil, ¿eh? Camino, entiendo, a Kerem Shalom, ¿eh? Como dijiste en español, hay que decirlo en hebreo también, Kol Hakavod, ¿eh? Realmente Total. por lo que haces. Nicole, quiero No. ir a esto porque has tenido vivencias muy fuertes, los estás teniendo, digo, todo el tiempo, la sociedad israelí, pero como periodista, te vimos ahí ingresar con los drusos en Siria, ¿eh? Es un momento histórico en términos casi de lo que eso significa. Cuéntanos un poco lo que ahí viviste, lo que fue ese momento y qué es lo que puedes contar. Bueno, Miki, la verdad que eso fue, yo siempre digo que el periodismo te va convirtiendo en un duende y cuando puedes llegar a esa modalidad de duende que tiene la posibilidad el periodista, porque el diplomático tiene su función o un político, el periodista puede saltar de un lado al otro, pero todo depende de ese modo tan huspanit, como dicen en hebreo, tan atrevido que hay que ser y no es fácil. Y Medio Oriente e Israel te arrastra, te lleva, te empuja a eso porque todos los días es un día totalmente distinto e impredecible. Y ciertamente nosotros yo he tenido pautados distintos reportajes que se llaman Fronteras de Israel para llevar el acontecer, obviamente en las fronteras hay muchas historias, y ese día tocaba Siria y Abiú Choval, que es mi camarógrafo y editor, que es un gran profesional. Eso, casi que son mis ojos. Imagínate tú el grupo que hemos hecho entre él y yo. Nos tocaba ir a Siria, llegamos, teníamos ya la entrevista con Ayman, que es el padre de Alma, que es una de las 12 niñas que murieron en ese ataque de Hezbollah, donde lanzaron un misil a Israel y cayó en un campo de fútbol que estaban niños drusos, un sábado en la tarde. Ayman llegó hacia mí, lo abracé, hablamos, habló de su hija Alma, y era el que me llevó a presentar esa frontera, porque como él vive ahí, conoce perfectamente, yo le dije, vamos a hablar de la situación de los drusos, cómo te sientes, qué opinas de cómo está siendo Israel, el ejército. Él vive ahí a pocos kilómetros y me dijo, perfecto, nos quedamos acá y después si quieres de mi entrevista te quedas aquí conmigo. Y él me habló de cómo se sentía, del apoyo que tiene por parte de Israel, que él hacía un llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu para que ayudara y siguiera apoyando a los drusos, que él no duda de la ventaja que él como druso israelí tiene a diferencia de los drusos sirios o de los drusos libaneses que no tienen la protección y que realmente los drusos están completamente al riesgo de los yihadistas que van contra ellos y que han hecho esas barbaridades tan grandes que los hemos visto a lo largo de todos estos días
y la gran hipocresía de lo que es el gobierno de Al-Jolani, obviamente, y la necesidad de que Israel, como único país democrático de la región de Medio Oriente, proteja los drusos. Y estábamos hablando y ciertamente terminamos la entrevista, le agradecí mucho, había un niño druso que vimos llorando, él le habló al niño druso, un niño más o menos hasta de la edad de mi hija, unos 13 años, lo consolamos, uno tiene ese lado mamá latina y dishmame, y yo hasta le dije, mi amor, ¿qué te pasa en español? Porque obviamente me conecto a ese lado materno, y él me dice, no, este niño, un niño que se llama Amin, está llorando. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está llorando porque él está triste de ver a su población masacrada, a sus hermanos, o sea, porque los drusos son muy unidos, o sea, un druso israelí llora por un druso sirio, o sea, aunque no sea su hermano sanguíneo, pero es más allá, va en la neshama, en el alma, Familia. familia completamente. Es impresionante la unión y lo que significa esa minoría tan interesante que yo misma fui descubriendo. Y estando ahí, Miki, vi cómo el ejército israelí, bueno, primero protege, obviamente, la frontera, pero cuánta conexión y guiño tenía con la comunidad drusa, me impresionó esa unión que había. Ellos comprendieron, vinieron los drusos de Siria a la reja, se apoyaron los drusos de Israel, como reclamando, clamando, queremos verlos, quiero abrazarte, quiero abrazarte. Parece mentira que en una cultura tan fuerte como es el ejército israelí, que lo conocemos, ellos comprendieron ese clamor, y muchos de los del ejército que estaban ahí protegiendo, unos eran israelíes judíos y otros eran israelíes drusos, y ellos, porque yo los oía hablando en árabe, y ellos comprendieron realmente que la necesidad era importante de unirlos. Y fue desarrollándose, o sea, llegaban más y más personas y más personas y más personas, incluso se fueron acercando, y yo dije, bueno, si se acerca todo el mundo, yo me lanzo. Yo dije, ahí se me salió lo venezolana, y dije, no, no, lánzate, Nicole, yo misma, ¿no? En mi diálogo interno. Y a Biú, que era mi camarógrafo, le hacía señales, y ya él me conoce, ¿no? Él no habla español, él habla hebreo, y él ya me conoce mi mentalidad. Entonces nos metimos, bajamos hacia como una pequeña colinita chiquitita, nos metimos en otra parte de la reja que se había abierto, y ahí nos quedamos, estaba la tanqueta, subieron a un niño, o sea, que el ejército israelí subiera a un niño druso en su tanqueta para decirle al mundo que los apoyamos. Eso fue un acto de amor, no hay otra palabra, de amor de parte del ejército israelí hacia la minoría drusa. No era el ejército israelí hacia los judíos, era el ejército israelí hacia los drusos, comprendiendo su clamor, su dolor, porque están los yihadistas asesinando, masacrándolos, y ellos necesitaban darle un abrazo, y el ejército comprendió, mismo con la necesidad de resguardar la frontera. En realidad, en el paso a paso, cuando estuvimos ahí, y ahí fue mi sorpresa, fue la segunda vez en 40 años que se abre la frontera, porque la primera vez fue hace unos meses cuando entraron líderes drusos en un acto, en una peregrinación que ellos hacen, y habían entrado. Y la presión era tan grande, el clamor era tan grande, que a mí me impresionaba, Miki. Yo no podía creer que estaba dentro de esta real película. Y hablé con uno, hablé con otro. Créanme, no sentí ni un minuto de miedo. Absolutamente, había niños a mi lado. Me monté en la tanqueta, el mismo comandante que estaba al lado mío me ayudó a montarme, porque ellos sabían, casi había mujeres drusas, pero no habían reporteros. O sea, yo dije, esto tiene que guardarse, porque es muy importante que la gente comprenda en un momento donde andan diciendo genocidas a Israel, la realidad de lo que significa este ejército, que tiene complejidad. Y entramos, abrieron esa reja, y le dije a Biú, vamos, entremos. Habían bombas lacrimógenas, se había prendido fuego, porque ellos tienen un protocolo para dispersar a los manifestantes. Es normal, y comprendí. Pero repito, vino un camión de los bomberos de cisternas para poder ir apagando, pero
me di cuenta que empezaron a entrar las familias y decían, Mahmoud, Yamin, gente que no se veían hace tiempo. Y empezaron a abrazarse, y la señora mayor caminando y caminando. Y yo decía, es impresionante, esto de alguna manera hay que documentarlo, porque nunca me había imaginado, voy a hacer un reportaje que iba a terminar yo en Siria con los drusos abrazando a sus familias que hacían 30, 40 años que no veían, nietos que conocían a sus abuelos por Zoom, por WhatsApp, por videollamada, que no los conocían. En el camino, Miki conocía a un chico que se llama Yamin, creo que no me acuerdo, lo tengo anotado, y venía con una caja dulce, de lo más hamud, de lo más cariñoso, y yo le digo, hola, hola, y mira, ¿tú qué andas con estos dulces? Sí, acabo de ver a mi abuelo, que no lo conocía físicamente, y vive aquí en esta casa. Y entonces me dice, y le digo, y esos dulces me lo acaba de dar la caja. Y tuvo la gratitud de este chico que tendría unos 32 años, de abrir, eso está todo documentado en el reportaje, de abrir la caja de dulces y compartirlo conmigo. Y yo, que ahí se me entremezcla lo periodista con mis culturas sefardí, le dije, en español, le dije, cuando lo comimos juntos, le dije, dulce lo vivas, porque me dio tanto, ese fue justamente en el momento, y compartió conmigo, él abrió esa caja que estaba nueva y la compartió con nosotros, no es con Nicole, es con la audiencia, es con la gente. Él comprendió que había una cámara y una persona y que quería registrar ese momento. Y él me dijo, yo no había abrazado a mi abuelo. Y yo me daba gracia porque estaba en una mano con el micrófono y el otro con el dulce, esperando comérmelo. Porque yo decía, yo tengo que saborear en medio de una amargura tan grande que tienen en estos momentos los drusos con la amenaza yihadista, qué significa el sabor de un solo día, Miki, de dulzura, de amor, de familia. Y ese chico con ese dulce me hizo no tan solo ver, sino saborearlo. Y así es como entramos ahí, caminamos, y me da mucho, lo cuento en una parte un poco, porque ayuda mucho el haber crecido viendo telenovelas. Entonces, la verdad me conseguí con puras telenovelas, o sea, la abuela que abraza al nieto, la hija que abraza al tío, el amigo que abraza al otro amigo que tenían 30 años sin verse, era la propia telenovela. Entonces yo, sin darme cuenta, lo fui relatando de esa manera. Y gracias a haberme criado en un Latinoamérica, porque si yo hubiese sido quizás suiza, francesa o una americana de Filadelfia, pues no tendría eh, esa energía, ¿no? De narrarlo o de vivirlo o de querer adentrarme. Pero yo me metí y hubo un momento en que Abiú, mi camarógrafo, claro, israelí, que hizo el ejército aquí en Israel, ya comprendiendo un poco esta formas, para no decir de otra manera, latinoamericana, pasaban los drusos disparando, pum, 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 porque estaban contentos, ¿no? Y yo, como conozco los disparos, porque me crié en Venezuela con los malandros, como decimos, sé lo cual son disparos de alegría y disparos de corre porque usted te está disparando porque te quiere robar. Y entonces Abiú me dice, Nicole, yo tengo miedo, yo no quiero arriesgar mi vida, no vaya a ser que le digo, pero si estamos en la zona de Siria que eran las Naciones Unidas, pero ya hace 6 meses Israel la capturó, o sea, no la capturó, la controla, pero no está adentro, o sea, están en puntos, pero no adentro, pero estamos en territorio. Entonces él me dice, yo me voy. Entonces yo le dije a él, en una forma muy latinoamericana, ¿no? En español se lo dije además, porque no aguantaba, le digo, Abiú, no seas cagón. Entonces le dije así. Entonces la vio, me dijo, vale, vale. Le digo, no, porque tú eres mis ojos. Además que la batería del móvil se me había acabado y era su cámara. Y entonces yo le dije, por favor, son disparos de alegría, están contentos, no va a pasar nada, vamos. Y seguimos caminando y ahí nos metimos en casa de la familia del abuelo de este chico. Mira, comimos con ellos, hablé con ellos, entré a su salón, abracé a la señora como que si era mi abuela. Y ahí viví lo que realmente significa esa alegría y ese trozo de esperanza que el ejército israelí le regaló a los rusos. La humanidad absoluta puesta con toda esa vivencia única que
como has dicho, queda registrada para siempre. Estábamos viendo imágenes que son realmente muy emocionantes y de esto que creo que pocas personas pueden testimoniar de haber estado en este ingreso de los drusos a Siria, de ese reencuentro familiar, de ese drama de lo que están viviendo y que, bueno, lo fuiste a testimoniar de manera, como dijiste, como pasan las cosas, sin haberlas planificado tantas veces, pero dejándose y arrojándose y con el coraje que se requiere. Y quiero llevarte unos minutitos porque ayer estuviste y ahora estás volviendo, no sé dónde paraste, hacia Sí. Kerem Shalom, que es el lugar de paso de, bueno, la ayuda humanitaria. Viene siendo tan cuestionada, escuchamos de todo. Bueno, ¿qué nos podrías contar de lo que viste ayer, de lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que podrías contarnos? Bueno, Miki, saltando del norte al sur, Mm. y en Kerem Shalom, un punto tan álgido, como sabemos, era la entrada para el sustento que tenían los palestinos gazatíes antes del 7 de octubre y lamentablemente toda esa acción llevó al conflicto tan duro y hoy en día es el lugar donde se reparte toda la ayuda humanitaria que sale hacia Gaza, hacia los centros logísticos que ha creado Israel junto con los Estados Unidos. Y ciertamente, sin duda alguna, el caos que se forma cada vez que llega a esa ayuda humanitaria que entra desde que comenzó el conflicto y la necesidad para ellos, y siempre Israel ayudando al enemigo, porque eso es tal cual como se describe, porque es un ejército, por supuesto, moral. Tuvimos la oportunidad de estar donde están los camiones de ayuda, comprobar cómo diariamente está la logística de entrada y de salida en Kerem Shalom, tanto en la parte israelí como en la parte palestina, que es la que yo ahora, que estoy por la parte de Ramla, paré el coche para hacer el live contigo y seguir, porque hoy vamos a entrar a otra parte, que es la parte palestina de Kerem Shalom junto al ejército. Aquí entramos a la parte de Kerem Shalom en donde está el cruce y justamente conversando con las personas y los soldados me comentaban cómo el caos se forma adentro y lo difícil que es, porque lamentablemente jamás prefiere sangre que comida. Y lo repito, jamás prefiere sangre que comida. Y en un mundo de paz no se puede utilizar a las personas como escudo humano. Y es lo que está haciendo Hamas. Ellos disparan allí, crean el caos y la prensa internacional, no generalizo, pero muchísima, empiezan a decir que el ejército israelí dispara a las personas que van a buscar comida, cuando es completamente falso, completamente falso. Israel no es un país perfecto. El ejército israelí no es un país perfecto. Nadie está diciendo aquí que ni que somos el pueblo elegido, ni somos el país perfecto. Somos un pueblo milenario, es un país que aunque se creó en 1948, tiene una raíz histórica aquí. Hay un conflicto demasiado cruel y difícil de combatir de Israel con la Franja de Gaza contra Hamas. No es contra un pueblo ni contra una ideología pacifista o normal o una religión, es contra un grupo terrorista que utiliza a sus propios hijos, madres, hermanos, primos como escudos humanos para que pinten esa miseria, esa hambre que realmente si ellos manipulan, el manipular psicológicamente, sociológicamente, cuando tú manipulas el hambre, obviamente eso crea un caos y en un mundo de redes sociales, de medios de comunicación, esa es como la pólvora que a la gente y a los mismos dueños de medios les encanta prender. Por eso vemos como un New York Times tan serio, que yo lo leo, que lo adoro, que me encanta, que hace una referencia y es una referencia para mí como periodista, tuvo que pedir disculpas. Y eso, y como han pedido disculpas la BBC, como ha pedido disculpas CNN. Por eso medios como el tuyo, Radio High, medios que se crean, medios que buscan la credibilidad y buscan el equilibrio dentro de que no es fácil en el periodismo hacer un equilibrio. Mucha gente me dice, ¿por qué no puedes entrar a la zona de Gaza? Es que ni yo, ni el periodista de Inglaterra,
ni el de Francia, ni el de Estados Unidos, ni de nadie, porque un grupo terrorista como que utiliza a su propia gente para quitarles la comida, para que sufran, para que tengan que comprar una cebolla a precios de dólar impresionantes, para que estén moviéndose de un lado para otro y que todavía tenga secuestrados israelíes, porque saben que ese es su único tesoro en esta cruel, cruel confrontación. Imagínense cómo se va a arriesgar un periodista a entrar en una zona de conflicto tan grave. Quiero preguntarte sobre eso un minuto y dejarte seguir, porque si no, no vas a llegar justamente a aquel en Shalom del lado palestino, que es tan importante que lo puedas de alguna manera testimoniar. En las últimas horas surgió, dicen de algunos periodistas internacionales, que no se los deja entrar en Gaza. Y quiero preguntarte sobre esto porque lo has mencionado. ¿Cuál es el impedimento? Digo, incluso como periodista israelí, dices, yo quiero ir y entrar y arriesgar mi vida, lo voy a decir así. ¿Alguien te detiene? Digamos, si un periodista internacional de cualquier otro medio también quiere ir y estar en el corazón de Gaza, exponerse, ¿hay algún impedimento real para entrar desde el lado israelí o para entrar desde el lado egipcio? El impedimento del lado israelí es por resguardar, o sea, Israel no puede, eso es como que si tú no tomas atención a un hijo que quiere irse a un lugar peligroso y le dices, bueno, ves, y es tu Ujú. responsabilidad, es la responsabilidad de un Estado, independientemente sea israelí, sea Pero argentino, sea digo, francés. viene el Eh, eh, periodista de la Deutsche Welle, ¿m? Y dice, yo soy de aquellos que ya viví varias guerras, estoy dispuesto a ir a meterme en las catacumbas para ver lo que pasa ahí y que no me lo cuente otro. ¿Hay alguna restricción para que haga eso? de parte de Israel, sí, porque Israel es responsable. Si quieres meterte y arriesgar tu vida, pregúntale a Egipto. Ajá. O Por- sea, que te dé permiso el país, pero Israel no va a dar un permiso y eso es lo que me han manifestado el ejército cada vez que yo les he dicho. Incluso han entrado periodistas Ujú, israelíes muy puntuales, tipo Dani Kushmaro, que ujú. obviamente es una referencia en la televisión israelí, ha entrado con el ejército a zonas muy puntuales que ya están, que es la parte norte de Gaza, que está controlada por el ejército, que es Gaza, sigue siendo Gaza, ha entrado ahí donde están comienzos de túneles, donde ha habido escuelas y mezquitas que habían resguardo de misiles que lanzaban a Israel para mostrarlo. Lamentablemente, y eso es una falla del ejército, tienen que abrir eso a un grupo muy selectivo de medios internacionales. Eso yo se los he dicho a ellos. Es muy importante porque una cosa es que Dani Kushmaro lo haga. Ujú. Yo he tenido la oportunidad, obviamente, hoy de conocerlo. Es una estrella televisiva periodística aquí y que lo diga en hebreo y se pongan subtítulos en inglés, en francés y en español. Pero nunca es lo mismo, Miki, que lo diga la persona en el idioma. Que yo esté en una escuela donde se lanzaban misiles, una escuela ahí Así es. en Gaza, y lo relate. Y se los he dicho y es lo que quiero lograr. Bien, tienes ya otra misión, además de todo lo que estás haciendo, ¿qué es eso? Me parece fundamental que periodistas internacionales ingresen, van a tener que ellos arriesgar la vida, pero muchos están dispuestos para poder testimoniar en directo lo que ahí acontece y que no se los cuenten otros, porque vivimos hoy en eso, en una narrativa que viene contada por otros, de la hambruna, de la masacre, del genocidio, de toda una cantidad de cosas que se las cuenta el Ministerio de Salud de el Exacto. Hamas y que necesitamos que periodistas, ojalá honestos, que de eso también se trata, puedan entrar y puedan traer esa realidad para que el mundo realmente la conozca de primera mano. Nicole, ¿qué más decirte? Solo felicitarte por esa enorme y generosa actitud periodística de ir a donde hay que ir, de poner el cuerpo y de traernos estas vivencias, estos testimonios. Estuvimos acompañándolos con imágenes que luego obviamente vamos a seguir compartiendo. Son históricas, por eso la misión ya la sabes hace mucho, la estás desarrollando maravillosamente Gracias. y la verdad, adelante con esa energía de una guerrera que trae guerras, pero para tratar de mostrar verdad y que haya paz. Te mando un cariño grande y hasta la próxima.
Gracias, Miki. Voy a seguir el camino hacia Kerem Shalom con tus palabras y muy agradecida. A ti. Nicole Michel, una periodista con todas las letras. Usted vio las imágenes muy impresionantes.